Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. Como ven, el programa estrena nueva presentadora. A partir de ahora seré yo quien les acompañe en este espacio. Pero vamos ya con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de arquitectura y de rehabilitación de edificios históricos, en especial de la rehabilitación de la Catedral de Tarazona. Y hablaremos de ello con la persona que ha tenido el privilegio de dirigir esas obras y además en su ciudad de origen. Fernando Aguerri, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí. Fernando, a todo turiasonense le hubiese gustado estar en su piel, poder dirigir o poder estar en ese proyecto, ver la catedral desde sus ojos y además en su ciudad de origen, ¿no? ¿Cómo se siente? Pues hombre, muy orgulloso por dos razones. Una, porque el proyecto era muy complejo y en ese sentido, pues que se tuviera la confianza en alguien del lugar, que a veces estas cosas siempre están como menospreciadas, pues está muy bien. Y en segundo lugar, porque ha habido realmente un gran apoyo popular, un gran apoyo social, un gran apoyo mediático y de las instituciones. Un proyecto de esta envergadura no es de una persona, de un equipo solo. Es un patrimonio que es de todos y por tanto tiene que contar con la aquiescencia, con el aval de la sociedad que representa, digamos, la propiedad cultural del monumento, ¿no? En este caso la Catedral de Tarazona, que por otra parte sabemos que una catedral pues es seguramente siempre el edificio más singular, más importante, el que representa mejor la época de la historia de una ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente muy contento. Tendremos tiempo de profundizar en esa rehabilitación, en esas obras, pero vamos a repasar desde el principio su trayectoria. Estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Barcelona, obtuvo su título en 1982. ¿Por qué arquitectura? ¿Qué es lo que le atrajo de esta disciplina? Bueno, porque quizás por razones familiares, ¿no? Ya de mi familia ya venía del mundo de la construcción, ¿no? De la promoción, de la construcción, y además en un entorno también muy, muy, muy marcado por el patrimonio, en concreto en la ciudad de Tarazona, y por lo tanto a mí la ciudad de Tarazona me ha imbuido mucho, ¿no? En esos valores de la historia, la arquitectura que genera esa historia y el valor que, 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 que suma el tener ese patrimonio, ¿no? Hace que tus intervenciones sean mucho más respetuosas, ¿no? Porque te pones a mirar hacia el pasado y te das cuenta que
veces en el pasado, sabes que eso es un valor, como hoy se cuantifica, ¿no?, en términos de valor patrimonial y valor turístico, pero en aquellos años, cuando empecé, se hablaba solo de proteccionismo, no tanto de valor económico y cultural, y hoy se ha demostrado que las ciudades como Tarazona, que quizás porque no tuvieron un desarrollo brutal y, y, y destructor en aquellos momentos, y han sabido conservar ese patrimonio y ese ambiente todavía, hoy son un gran valor añadido de cara a su sustento económico, ¿no?, y su proyección futura, ¿no? Usted ha sido miembro de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico Artístico de Zaragoza, decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, presidente del Docomomo Ibérico, y hoy en día es además miembro de su comité de registros. Además, ha llevado a cabo diferentes proyectos, tanto de obra nueva como de recuperación, rehabilitación de edificios históricos, de patrimonio. ¿Qué es lo que prefiere, esa creación de nuevos espacios o la recuperación de espacios antiguos? Bueno, para un arquitecto siempre es crear, ¿no? Siempre es hacer arquitectura, ¿no? Es verdad que cuando a veces es más reto, es más comprometido, es más difícil convivir con otra arquitectura que tiene su gran presencia, ¿no? Y en ese intento de acuerdo del lenguaje, de intentar que las dos partes sumen, se hace mucho más complejo, ¿no? A veces desde la propia profesión se ve que la intervención en el patrimonio, no digo que se considere un valor menor, pero quizás está menos vista que la creación de ex novo de edificios con presencia mediática, como es lo que ha habido estos años, ¿no? Y yo creo que, por otra parte, el respeto, el saber interpretar el edificio, dejarle sus valores y aportarle tú los tuyos, porque así ha sido en la historia de la arquitectura, yo creo que es un proceso quizás más complejo, más culto en cierta medida, y bueno, y diría yo que hasta más social, ¿no? Porque asume la responsabilidad de mantener algo que los demás valoran, ¿no? Y no la juegas todo a un proyecto nuevo que podría ser maravilloso, pero que puede estar todavía sujeto a una valoración en el tiempo. Si tú intervienes en un edificio que ya ha sido reconocido, que ya es de todos, creo que tiene su valor. No niego en absoluto, y hemos intervenido en muchísimos proyectos de obra nueva y proyectos interesantes, pero me siento cómodo, nos sentimos
hecho en la arquitectura histórica, ¿no? Las razones, pues quizás el vínculo con Tarazona, como decía antes, también que desde muy inicios de la profesión, pues tuve la oportunidad de intervenir en ciertos monumentos de alto nivel, como el Palacio de Argensola o la Colegial de Daroca, y me entendí bien con estos edificios, ¿no? Y esa es la razón, ¿no? Vamos a hablar de uno de esos edificios de nueva construcción o de uno de esos espacios nuevos que ha creado, como es el de las armas, ¿no? Usted ha llevado a cabo ese plan Las Armas Casta Álvarez de rehabilitación del barrio de San Pablo, realizó las viviendas, las plazas y también el centro cultural, el centro de música de las armas, que todo ese espacio se ha convertido en un centro de atracción para la cultura y para las nuevas tendencias en la ciudad. Es esa también una función de la arquitectura, la de crear de un espacio estático, hacer un lugar vivo. Yo creo que es fundamental. A veces se dice que para hacer una buena arquitectura hace falta un buen promotor, hace falta un buen arquitecto y hace falta un buen ejecutor de la obra, ¿no? En este caso había una sociedad municipal de la vivienda que tenía ya una idea y un ayuntamiento que, basado en las ideas del pitch, ya tenía una idea de hacer allí algo más que construir unas viviendas rellenando unos vacíos que se habían producido por derribos a lo largo del tiempo. Lo que nosotros aportamos en el concurso que se ganó y en el desarrollo de las obras es elevar esa idea primaria del ayuntamiento, elevarla a algo mucho más ambicioso, a que el centro cultural que se iba a hacer allí, que era casi un centro cívico pequeñito, estirarlo a una propuesta mucho más ambiciosa, las plazas darles mayor carácter, producir un tipo de vivienda que, siendo de protección oficial, fuera muy digna, pero también estableciera valores de forma de vida un poquito diferente, para que el tipo de usuario fuera alguien que estuviera interesado desde fuera de la ciudad para ir allí. O sea, desde fuera o desde los otros barrios de la ciudad. Quizás el gran problema que había es que existe en Zaragoza todavía una frontera entre el Coso y el casco antiguo, ¿no? El Pilar, ¿no? Y es porque es la plaza del Pilar, pero todavía la Zaragoza contemporánea tiene una cierta barrera. Entonces nosotros entendimos que para hacer llegar a la gente a este lugar del barrio de San Pablo, ya muy marginado en aquellos momentos y con una serie de problemas sociales, había que hacer una apuesta alta, importante,
usando, de la gente joven que se ha metido allí y ha sido capaz de crear su pequeño negocio, que le están dando esa vida. Una arquitectura buena en sí misma no es suficiente para regenerar un barrio, pero sí un planteamiento arquitectónico y urbanístico que corrija las deficiencias, mejore y aporte cosas. 80 viviendas o 100 viviendas solas no hubieran producido aquello. Es la integración y la interrelación de todos estos elementos lo que ha producido es esa pequeña isla que es la manzana de las Armas Castalvares, pues la que ha producido esa pequeña isla de activación de vida, de comercio, de cultura, que ya está arrastrando al entorno y que pensamos, como ha sido en otros lugares, un modelo de desarrollo para otras partes del barrio, ¿no? Evidentemente no es el único modelo, hay otros. En este sentido, nosotros partíamos de una idea que ya se había establecido en el plan especial de 1939, que consistía en vaciar el interior de las manzanas para hacerlas, para oxigenar una alta densidad que existía en el barrio, ya existía ese problema. La verdad es que las modificaciones urbanísticas suelen tardar muchos años, no se producen siempre cuando se quieren. La apertura de San Blas también es una obra pensada en aquellos años y se abrió hace muy pocos, ¿no? O sea que todos estos procesos tienen que tener primero un planteamiento, una lógica, un sustento social y una oportunidad para desarrollarse. Y el tema de San Pablo, pues de las armas, pues viene por los pitch, por supuesto, por la Expo y por estos años, digamos, de desarrollo urbanístico de Zaragoza que tienen cosas muy positivas. Y desarrolla proyectos como este desde el estudio Aguerri Arquitectos que está creado en 2001 junto con su hermano José Ignacio, que también es arquitecto. Sí. ¿Quién traspasó a quién ese amor por la arquitectura? Bueno, yo como soy mayor terminé antes y cuando él terminó la carrera se incorporó conmigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya llevamos todos esos años juntos y la verdad es que la colaboración es positiva. Tenemos otro tipo de colaboradores, pero esa estructura así de Aguerri Arquitectos se mantiene, ¿no? Hacemos a veces funciones diferentes y bueno, pues yo por ser mayor, pues a lo mejor asumo algunos papeles que me dan la experiencia, ¿no? Pero en general trabajamos siempre juntos. Hemos hablado de proyectos de nueva creación, hablemos
hablamos ahora de esas rehabilitaciones. La Catedral de Tarazona no es la primera obra de rehabilitación que realizan, tiene una larga trayectoria en ese aspecto. Han rehabilitado el Palacio de Argensola, el Castillo de Novallas, hizo el plan director del monasterio de Rueda, también del yacimiento arqueológico de la Malena. Actualmente está dirigiendo la redacción del plan director de la fortaleza de un castillo. ¿Cómo se está planteando este plan director? ¿Qué es lo que se va a cometer allí? Bueno, lo de los planes directores es una especie de gran idea que ha surgido estos años, que viene a tener una reflexión global sobre un edificio de esta enorme importancia o de estas enormes importancias. No son siempre iguales, vienen a ser lo que se llamaría en otros aspectos un master plan, ¿no? Una idea global para luego para desarrollar por partes. Y por tanto, si hay un análisis previo y hay un estudio de cada situación, pues no son siempre las actuaciones diferentes. Recuerdo, por ejemplo, cuando participé en la redacción del plan director de Rueda, que era muy curioso, que no había ningún uso, estaba abandonado, y me llamaba la atención que cuando venían los turistas y salían, bueno, pues les había llamado la atención quién había colocado aquellas piedras tan altas y tan grandes en aquellos lugares tan inverosímiles, ¿no? Pero la gente salía preguntándose qué era aquello, si era de monjes o de monjas, y qué tal. Bueno, entonces hay una disociación entre la percepción del monumento como objeto arquitectónico construido a lo largo del tiempo y su significado. Y por tanto, a mí me parece que lo más importante de cada uno de estos edificios no es solo conservarlo, sino saber transmitir lo que significan en definitiva nuestra cultura. En el caso de un castillo, pues la cultura de una frontera, de unas guerras, de un modelo de colonización del territorio, ¿no? Y en el caso de los monasterios, también dirijo las obras del monasterio de Huerta, que está en la provincia de Soria. Allí hay monjes que viven todos los días y que para ellos intervenir es intervenir en su casa, ¿no? Por tanto, tienes que tener esa idea de que las cosas se tienen que hacer para personas concretas o para actividades concretas y respetando lo que ha llegado al tiempo. En el caso de un castillo, pues la verdad es que es un proyecto ambicioso que no solo pretende conservar y rehabilitar los restos del castillo y de los restos arqueológicos, que todavía quedan muchos, sino intervenir en su entorno más inmediato, poner en valor
su paisaje y imbricar a la ciudad en este palacio, o sea, en este castillo, ¿no? Un castillo que está puesto en el centro y que la ciudad ha crecido a su alrededor y que nosotros llamamos el corazón de la ciudad, ¿no? Si, si se consiguiera no solo restaurarlo, conseguir como un elemento de reactivación económica y que las transferencias peatonales y de vida recuperaran ese valor originario que tuvo el castillo como corazón, como fuerza, ¿no? Porque estaba el poder allí, era todo era al servicio del castillo, pues sería un logro. Es verdad que son tiempos malos, ahora se plantea dirigir o marcar las prioridades para que en el futuro, pues desde la Fundación Un Castillo o desde el Ayuntamiento puedan programarse las necesarias y muy importantes intervenciones que necesita, ¿no? Se necesita, por tanto, redundar en la calidad del monumento para atraer turistas. Hoy la inversión en patrimonio es una inversión a, a recuperar en valor patrimonial, ¿no? En soporte económico para las localidades, ¿no? Y todo lo que deriva, ¿no? Bueno, eso está pasando en Tarazona, ¿no? Que a raíz de esa rehabilitación, la inauguración ha traído un gran número de visitantes. Hablamos ahora de esa catedral, de las obras de rehabilitación de la catedral de Tarazona, y las dirige desde hace 17 años. ¿Cómo llegaron a sus manos? Bueno, la catedral de Tarazona tuvo los grandes problemas estructurales a finales de la década de los 70. Aparecieron grietas, hubo que apuntalar cosas, se cerró la catedral parcialmente y luego se cerró definitivamente, ¿no? Bueno, se plantearon en aquellos años un par de intervenciones por parte de dos equipos anteriores. El primero intervino desde la puesta en salvaguarda de ciertos elementos. Hizo trabajos de apuntalamiento, de desmontar los bienes muebles para que no corrieran riesgos, y el segundo equipo intentó unos procesos ya de restauración, de intervención. Es verdad que por aquellos momentos el concepto de plan director no existía en la cabeza de los arquitectos, de los urbanistas, pero no era un modelo socialmente aceptado. Entonces, coincidió en aquellos tiempos con que se hizo el plan de catedrales, que se firmó entre el Estado español y la Iglesia Católica, donde se reconocía que las catedrales no son solo un
edificio católico, sino que por supuesto son la representación del patrimonio y que había interés mutuo en ponerlos en valor y llevar a cabo las necesarias obras. Para ello se creó la figura del plan director, que es una figura que no solo hace lo que decía, sino que analiza el pasado, investiga, y todo el proceso de desarrollo es un trabajo entre la investigación, la consolidación, la recuperación y la promoción. O sea, se plantean la arqueología, la investigación histórica, la intervención constructiva, la restauración, la difusión, la gestión también. Y entonces se hizo, bueno, las cosas no iban muy bien porque las intervenciones pues iban un poco, digamos, desorientadas, porque no había una idea general, y entonces se realizó un concurso que intervino el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Aragón y el propio Obispado, y bueno, pues nos presentamos con un equipo, la verdad es que muy amplio, que intervenía la Universidad de Cataluña, la UPC, la UPM de Madrid, expertos de primera línea españoles en el tema de intervención en estructuras antiguas, y también con la Universidad de Zaragoza, con arqueólogos, bueno, un equipo de 40 personas que durante 2 años desarrollamos las bases de esta intervención. Bueno, yo creo que gustó la solución, y a partir de ahí hemos ido desarrollando, pues ahora creo que van por 27 fases diferentes, actuaciones de todo tipo, de puesta en valor, de restauración, de consolidación estructural. Y bueno, lo último que estamos haciendo, que es, creo que es quedan muchas cosas, queda restaurar el claustro, queda también muchas capillas, pero lo último que estamos haciendo, que se va a terminar en estos meses, es la remodelación y la puesta en valor de los restos arqueológicos que han salido en la plaza y la reordenación de la plaza del Aseo, que va a recuperar un poco el espíritu de lo que fue, y su espíritu es el de la época barroca, que tuvo una gran escalinata central y que realmente el atrio de la catedral, ¿no? Y en eso es lo que estamos ahora, ¿no? Creo que es un proyecto que se avanza y que cierra bien esta primera etapa. Lo que quedará, lo importante del edificio está salvado, y ahora quedará pues estas partes que yo decía, ¿no? Bueno, una de los hallazgos, además de esos hallazgos arqueológicos que los han descubierto hace no demasiado tiempo, uno de los primeros hallazgos que hicieron en la catedral fue el de unas pinturas
que son unas pinturas renacentistas, es una representación de desnudos de figuras de la cultura clásica grecorromana. Tienen un significado que se denomina así una psicomaquia, que es una representación del enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿no? Y es una idea que el cristianismo siempre ha defendido entre el bien y el mal, pero en este caso hecho con la cultura romana y greco-romana, ¿no? El que estuvieran en ese punto y en la catedral de Tarazona es el caso absolutamente excepcional, porque significa que en el momento que se hicieron, la gente que tenía la catedral tenía un poder y un conocimiento cultural muy importante para saber representar estas figuras y este significado en un lugar tan preeminente como es un cimborrio. Por otra parte, viene a expresar también la importancia que tuvo la catedral de Tarazona, sus canónigos, sus obispos en aquella época. Estamos hablando seguramente la mejor etapa de la corona de Aragón, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Por tanto, su proyección y sus contactos con los otros poderes europeos eran importantes, ¿no? Y eso se ha quedado representado en este elemento que, por otra parte, por la calidad que tienen, han configurado lo que algunos llaman así, digamos, benévolamente la Capilla Sixtina aragonesa, ¿no? O española, ¿no? Creo que conceptualmente sí que lo es, evidentemente no es una Capilla Sixtina, las figuras son buenas, tampoco son Miguel Ángel, pero sí que creo que ha marcado el redescubrimiento de la catedral de Tarazona. De hecho, nosotros en el plan director queríamos ser muy prudentes con las actuaciones que se habían hecho en tiempos pasados en la restauración, que había intervenido Chocagoitia desde el año 54 hasta 1975, y entonces él había despellejado, por decirlo de una manera simplona, los muros de la catedral con el fin de dejar una especie de arquitectura gótica desnuda, ¿no? De la piedra con todo su purismo supuesto, ¿no? La aparición de este conjunto iconográfico y otras pinturas y otras decoraciones nos hizo replantearnos absolutamente en la catedral y, por tanto, recuperar lo que hoy vemos, ¿no? Es eso que llamamos una catedral que es de estructura gótica, un espacio renacentista con aportaciones mudéjares también, ¿no? Y hoy, cuando uno va, ver la verdad es que ve un espacio que sí, que es alto, que es vertical, que tiene formas góticas, pero está
se cierra este proceso de restauración, ¿no? Se abrió al público a mediados de 2012, pero la inauguración oficial la hicieron los entonces príncipes de Asturias, hoy reyes de España. ¿Cómo vivió ese día? ¿Qué recuerda? Pues fue un día muy frío, muy frío. Febrero. Muy frío, sí, especialmente muy frío. Yo creo que fue un día muy bonito, ¿no? Bueno, se ponía al público un edificio que, aunque ya se había abierto, venía a reconocerse por el Estado, ¿no? En sus más altas instancias, el valor de lo ejecutado, pero también el valor del edificio y, por tanto, de la historia de la ciudad. El príncipe había estado en una visita que había hecho unos años antes a Aragón, en su etapa de promoción de príncipe, y había venido a Tarazona y había visto la catedral en obras, ¿no? Estaba llena de andamios y la verdad es que le impresionó bastante todo el proceso que estábamos haciendo, y en su visita de la reinauguración pues preguntó incluso y se acordaba perfectamente de algunas cosas que le habíamos contado, ¿no? Bueno, pues creo que fue un día bonito, ¿no? Para eso. Y ya más allá de lo sentimental, creo que también pusieron la catedral de Tarazona en el mapa español, ¿no? Tarazona es una ciudad pequeña que tiene historia, pero que queda obviamente eclipsada por otras historias mayores, ¿no? Y entonces que alguien como los príncipes hayan venido a visitarla y haya salido en el telediario y con un informe semanal y haya tenido esa proyección en los medios, creo que ha sido también la clave de que hasta estos años se haya disparado las visitas a Tarazona, ¿no? Y a la catedral, ¿no? Está siendo un efecto dinamizador económico muy importante, lo cual demuestra que invertir en el patrimonio es algo positivo, ¿no? Además, ha recibido por ello varios reconocimientos, entre ellos el Premio Ciudad de Tarazona en 2011, el Premio Aragoneses del año 2012 y últimamente, el más reciente, el Premio Internacional ARPA. ¿Qué supone para usted este gran número de reconocimientos? Bueno, pues es bien, claro, muy contentos, pero son premios que realmente nosotros los asumimos como propios en la medida que somos una parte importante, quizás, pero son premios que premian en general a todos los que han participado, al propio monumento y a esa especie de acuerdo social, ¿no? De pacto
pacto de Estado, pacto político que una sociedad tiene que hacer para afrontar un problema de la envergadura que tenía la Catedral de Tarazona. Que no es que tuviera un problema físico de que se iba a caer, sino que ya había enfrentamientos y actitudes y dudas de que aquello pudiera tener un final bueno, ¿no? Se pensaba que a lo mejor no se podría recuperar o que habría que dejarla incluso en cierta media apuntalada. Entonces el hecho de que haya habido estos apoyos que he citado al principio, pues de los medios, de los políticos, de las instituciones y desde luego de la sociedad, creo que es un premio reconocido para todos ellos, ¿no? Y entonces estos premios pues van un poco en esa línea, ¿no? No son premios específicamente de arquitectura, son este último de ARPA, pues es un premio que está dado a la restauración, a la intervención, a la difusión que desde el equipo hicimos durante todo el proceso, con publicaciones de multitud de artículos, libros y no sé qué, y también esa exposición que hay ahora, y también, ¿por qué no? Y así está claro, porque parte del éxito de que funcione muy bien es la enorme gestión y buena gestión que está haciendo la Fundación Tarazona Monumental, ¿no? Que es la que se encarga junto con el Cabildo de la Catedral, pues que aquello esté abierto al público todos los días, ¿no? Bueno, y el resultado se ha dejado notar porque han crecido los visitantes a Tarazona un 100% desde que se abrió. Sí, sí. Yo digo estos días que, porque en la presentación del premio ARPA había que dar estos datos. ARPA este año su leitmotiv era patrimonio y sociedad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que aporta la sociedad al patrimonio y el patrimonio a la sociedad, ¿no? Pues yo daba un dato y es que las 80.000 visitas que ha estado teniendo estos años la Catedral de Tarazona supone multiplicar por 8 la población. Una ciudad como Barcelona, que tiene creo 2 millones y poco de habitantes, y creo que su número de visitantes está en torno a 14 millones, pues estamos hablando de los mismos datos, ¿no? Son datos que en términos de incidencia económica son importantes, ¿no? Claro que la catedral en otro lugar podría tener muchas más visitas, pero hay una correlación entre el espacio, la ciudad, el lugar y la accesibilidad también de esto, ¿no? Creo que eso se nota y hay mayor actividad. Me sorprende, ¿no? Ver cómo la vida de Tarazona ha cambiado, ¿no? Bueno, Fernando, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos.
despedimos ya, les dejamos con la película que